Buenos días, buenas tardes chicos, no sé en qué momento van a ver el video, pero acá les voy a grabar un resumen de lo que entra en la evaluación, que igual es poquito contenido, pero de todas maneras, como no tuvimos la oportunidad tal vez de reforzarlo en clases, les dejo este material. Recordando que nosotros comenzamos a estudiar el concepto de materia. Déjenme ver si puedo hacerlo más fino. Ahí sí. Nosotros comenzamos estudiando el concepto de materia, definiendo que la materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio o todo lo que tiene masa y volumen. Todo lo que tiene masa y volumen. Ya. Entonces, de acuerdo a esa definición, nosotros vimos o estudiamos el modelo corpuscular de la materia. ¿De qué me habla el modelo corpuscular de la materia? Me habla de cómo se comporta la materia en la vida real, por así decirlo. Y este modelo corpuscular tenía 4 principios. Primero, de que la materia toda está formada por partículas. Partículas o átomos. Cualquiera de las dos palabras nos sirve en estos momentos. Formada por partículas o átomos. Es decir, que toda la materia que nosotros conocemos, es decir, todo lo que tiene masa y volumen, va a estar formada por átomos, que son la unidad más pequeñita de materia. Luego sabemos que entre ellas siempre existe un vacío. Siempre existe vacío. Y eso quiere decir que, por ejemplo, a pesar de que yo tenga una materia, algo en estado sólido, por ejemplo, si yo hago una representación de estado sólido, por lo general nosotros lo hacemos así, si yo hago un zoom potente, ¿qué es lo que veo? En este espacio veo que queda vacío, queda espacio, a pesar de que está muy junta, de que yo lo vea aparentemente en estado sólido, quedan todos estos espacios que es el vacío que está dentro de las partículas. Siempre existe vacío, por siguiente que siempre están en movimiento, es decir, nuevamente, a pesar de que yo vea algo en estado sólido, siempre están en movimiento. Las partículas microscópicamente siempre se están moviendo, siempre se están vibrando. No necesariamente se están desplazando, es decir, no, yo tengo esta partícula acá y va a aparecer acá, sino que vibran en su puesto. Es como cuando el celular nos vibra, eso, así están haciendo las partículas siempre. Siempre están en movimiento. Y por último, que existen interacciones entre ellas. Existen interacciones entre ellas. De esta manera, nosotros, por ejemplo, dijimos que las interacciones responden a que, por ejemplo, yo, a pesar de que el agua, si yo represento el estado líquido del agua, más o menos me doy a entender que tengo partículas, como las estoy dibujando acá, espaciadas, con un vacío que se observa. Y yo les pregunté en clases, ¿cómo yo puedo ver y entender que todo esto en conjunto es agua si las partículas están separadas? Y esto sucedía precisamente porque entre ellas existen interacciones, es decir, se atraen. ¿Sí? Entre ellas se atraen. Y estas interacciones entre los estados de la materia cambian. Por ejemplo, en estado sólido las interacciones son muy fuertes porque están muy cerca estas partículas. Y ahí sale el tema, por ejemplo, que me mencionaron de que las partículas o los átomos nunca se tocan en sí. Y efectivamente eso es lo que sucede. Los átomos y partículas nunca están en contacto. ¿Por qué nunca están en contacto? Porque recordando que alrededor de todos estos átomos básicamente es una masa de electrones y estos electrones se repelen. Eso yo no lo visualizo porque pasa microscópicamente, ni teniendo el microscopio más potente yo podría visualizar esto, pero teóricamente está comprobado de que es así. Entonces, ¿cómo es que se mantienen o yo puedo observar las partículas unidas? Gracias a estas interacciones. En estado sólido hay muchas interacciones o hay interacciones muy fuertes y en estado gaseoso las interacciones son mucho más débiles.
Y esto es lo que nosotros vimos de materia. Luego, sobre esto mismo, nosotros recordamos cuáles eran estos estados de la materia, recordando que aquí tengo el estado sólido, acá tengo, tengo el estado líquido y acá tengo el estado gaseoso. Entonces, entre ellos ocurren cambios de estado que tienen nombres dependiendo de qué pasa a qué. Entonces, si yo tengo de líquido a sólido, es decir, yo tengo algo líquido que se solidifica, se llama solidificación. Por el contrario, si tengo un sólido que se derrite, se llama fusión. Ahora, si este sólido pasa a gaseoso, se llama sublimación. Sublimación. Y si yo tengo una sustancia que está en gaseoso y se solidifica, se llama sublimación inversa. Ahora, cuando yo tengo algo líquido que pasa a gaseoso, se llama evaporación. Y si tengo algo gaseoso que pasa a líquido, se llama condensación. Y ahí tengo los 6 cambios de estado que nosotros visualizamos en el laboratorio observando cómo el agua se evaporaba, cómo el yodo en estado sólido se evaporaba y cómo el azúcar se derretía. Ahí nosotros pudimos observar los 6 cambios de estado porque al ponerlos en calor sucedía un cambio de estado y luego al cambiarle la temperatura sucedía otro cambio de estado. ¿Qué más? Luego de esto nosotros comenzamos con el tema de mezclas. Miento, antes de mezclas clasificamos la materia, antes de las mezclas clasificamos la materia en sustancias puras y mezclas. En sustancias puras tenía 2 tipos de sustancias puras que eran elementos y compuestos. Los elementos compuestos. Los elementos eran los 118 elementos de la tabla periódica, es decir, hierro, cobre, oxígeno, carbono, flúor, nitrógeno, etc. ¿Cómo yo puedo identificar los elementos para que usted no se confunda? Yo siempre le dije que los elementos en química van a siempre empezar con una mayúscula. Entonces, si yo tengo 2 letras, pero una de esas letras es minúscula, todo eso es un elemento. Sin embargo, si yo tengo tengo 2 elementos, tengo 2 letras y esas 2 letras son mayúsculas, aquí yo voy a tener un elemento y otro elemento. En este caso es oxígeno y flúor. Entonces, los elementos, lo importante es que es la materia más elemental. Yo no puedo dividirlo o no puedo separar los elementos en algo más simple. Es lo más simple que existe en el universo. Y tengo 118 ejemplos que son los elementos que están en la tabla periódica registrados. Sin embargo, si yo empiezo a hacer estas combinaciones de elementos, llego a los compuestos. Por ejemplo, H2O, CO2, óxido de hierro, azúcar, que lo decimos como glucosa. Todos estos son, todos estos son compuestos. ¿Por qué son compuestos? Porque tienen más de un elemento involucrado y entre ellos están unidos y por eso se forman estos compuestos. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo el agua, tengo el dióxido de carbono, tengo el óxido de hierro, etc. Entonces, los compuestos sí se pueden dividir, sí puedo yo separar estos elementos que conforman estos compuestos mediante métodos químicos. Que nosotros no los estudiamos, pero es importante que sepan que sí yo lo puedo separar en algo más pequeño. Y esas son las sustancias puras, solamente conformadas por elementos o en su defecto por compuestos. Y en mezclas existían 2 tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. Vamos a partir por las heterogéneas. Las mezclas heterogéneas eran aquellas donde yo podía ver los componentes que la conformaban.
puede ver los componentes que la conforman. En estos ejemplos siempre son cosas, no sé, como exageradas. Por ejemplo, si yo pongo piedras en el agua, eso es una mezcla, tengo piedras y tengo agua, pero yo puedo diferenciar el agua de las piedras. O una ensalada, yo puedo diferenciar, no sé, hago una ensalada de lechuga con manzana, puedo diferenciar la lechuga, la manzana e incluso puedo diferenciar el aliño que le pongo, no sé, limón. Esas son las mezclas heterogéneas. Y es súper importante saber que las mezclas es la combinación, o mezcla, valga la redundancia, de dos o más compuestos. Pero que estos compuestos sigue siendo ese compuesto, ¿me entienden? No cambia. Por ejemplo, si yo mezclo lechuga con manzana y limón, la lechuga sigue siendo lechuga, la manzana sigue siendo manzana y el limón sigue siendo limón, solamente que los tengo todos juntos. Y las mezclas homogéneas son aquellas en donde no se pueden visualizar los componentes. No se visualizan componentes. Y aquí tengo todos los ejemplos, no sé, de leche con chocolate. Leche más chocolate. Tengo, no sé, agua con azúcar. Agua más azúcar. Agua más sal. Cuando preparo un jugo en polvo y así sucesivamente. Nuevamente tengo dos o más componentes que se mezclan, pero en este caso no logro distinguir dónde empieza el chocolate y dónde empieza la leche, sino que forman uno. Sin embargo, es súper importante entender de que sigue siendo leche y sigue siendo chocolate. No porque yo los mezcle cambian, sino que siguen teniendo su identidad, solamente que yo los mezclé, los combiné. Y súper importante saber que estas mezclas homogéneas también tenían otros nombres. Homogéneas tenían el nombre de soluciones o disolución. Y estas soluciones o disoluciones son súper cotidianas en nuestro día a día. Por ejemplo, una crema de manos, el champú, los medicamentos, la bebida y un montón de ejemplos más. Entonces, mi día a día está lleno de disoluciones, de cosas que yo mezclo y cada una sigue manteniendo sus propiedades, pero yo las mezclo para hacer un nuevo producto. Crema, champú, medicamentos, desodorante, jugos, bebidas, etc. Y es importante saber que tienen este nombre porque se clasifican o tienen también subpartes que componen estas disoluciones. Entonces, estas disoluciones tienen dos partecitas que se llaman soluto y solvente o disolvente. Y el soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, si yo me preparo un té, le pongo agua, le pongo azúcar. Y por lo general, la mayoría de nosotros supongamos que le pone 2 cucharadas, está bien, de azúcar. Cuando yo revuelvo el té para que se integre el azúcar, yo tengo ya una disolución, yo tengo ya una mezcla homogénea porque no logro distinguir el azúcar del té. Sin embargo, entre el azúcar y el té tengo también partes. El soluto va a ser el azúcar porque se encuentra en menor cantidad y el solvente va a ser el té porque se encuentra en mayor cantidad. Considerando, por ejemplo, que me preparo una taza de 200 ml de té. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que las mezclas homogéneas son también llamadas soluciones y disoluciones, están en el día a día y tienen ciertas partes que son soluto y solvente. El soluto se encuentra en menor cantidad, el solvente se encuentra en mayor cantidad. Dicho eso, nosotros lo último que estudiamos fue los métodos de separación de mezclas. Métodos de separación.
Y de estos métodos de separación vimos 1, 2, 3, 4, 5. Vimos el método de filtración, vimos el método de decantación, vimos el método de magnetismo, vimos el método de filtración, decantación, magnetismo, evaporación, filtración, decantación, magnetismo, evaporación, destilación y sería. El método de filtración necesita un colador o un tamiz, en donde yo separo dos sólidos. El método de decantación se utiliza por lo general para separar dos líquidos que no se disuelven entre ellos, por ejemplo, agua y aceite. El método de magnetismo se utiliza para separar sólidos, por lo general, sólidos en donde uno de estos sólidos es un metal. Por ejemplo, no sé, estas virutillas de hierro se me caen, no sé, en la arena, ocupo un imán para poder separar este metal de la arena. En la evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto en agua, Por ejemplo, en H2O. Por ejemplo, si yo mezclo H2O más sal. Si yo mezclo agua y sal y quiero recuperar esa sal, necesariamente tengo que evaporar el agua. De hecho, ese es el método que utilizan los salares. En donde se obtiene la sal, nosotros evaporamos toda esa agua. El mundo, el universo se encargó de evaporar esa agua que inicialmente era agua de mar y quedó decantada, quedó abajito la parte de sal, es decir, el sólido. Y el método de destilación es un método en donde yo separo dos líquidos que sí se pueden disolver entre ellos, Entonces, aquí yo les di el ejemplo de que en la destilación yo lo ocupaba para destilar, no sé, vinos o para separar el petróleo. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía aquí básicamente? Tengo el petróleo en bruto, empiezo a evaporarlo, empiezo a calentarlo y voy recuperando cierto material a cierta temperatura. Por ejemplo, a los 93 grados recupero la gasolina de 93. A los 95 grados Celsius recupero la gasolina de 95. Y así sucesivamente. De ahí obtengo la parafina, el petróleo, la gasolina, el diésel, etc. Y la destilación, insisto, se ocupa para separar líquidos que sí están disueltos entre ellos. Y eso es todo lo que hemos visto hasta el momento. Eso es lo que entra en la evaluación. ¿Cómo se llama esto? En el cuaderno hay más ejemplos para que usted lo pueda utilizar. Y recordar también lo que hicimos en el laboratorio con la mayonesa, que sí también van a salir algunas preguntitas de eso. Que les vaya muy bien, chicos. Nos vemos.